Desde ya hace algún tiempo, una rama específica de la arquitectura está cambiando la forma en que las personas habitamos los espacios. El día de hoy hablaremos sobre cómo la ingeniería, el diseño y la sostenibilidad se unen bajo una misma tensión, dando vida a lo que conocemos como la arquitectura textil. Bienvenidos a un nuevo episodio de Plasti Expertos al Aire. El día de hoy quiero partir presentando a un querido invitado que viene directamente desde Lima, Perú. Con nosotros tenemos a Jorge, representante de LDM en Perú, valga la redundancia. Jorge, ¿cómo está ahí? Bienvenido. ¿Qué tal, Ignacio? Gracias por la invitación. Permíteme darte la mano, por favor, que nosotros no nos hemos visto hace tiempo. ¿Qué tal tu viaje? ¿Qué tal tu llegada a Santiago? Muy bien, bien. Ya esta es la segunda vez que he venido aquí a Santiago y me parece tanto la relación que tenemos nosotros dentro de este rubro y en general también con las personas, positivo, muy profesional también. ¿Y qué te parece que estar hoy día en esta instancia como conversando sobre este tema, particularmente la introducción que yo hago con la arquitectura textil? ¿Cómo lo ves como tema? Excelente, porque dentro de este nicho que es la arquitectura, que es el género más grande, a mí personalmente me apasiona mucho porque con el tiempo he podido ir aprendiendo algunas cosas, aprendiendo la importancia en realidad que también no solamente da la estética, ¿no?, sino también la protección solar, ¿no? Y gracias a los materiales que el día de hoy estamos impulsando. Excelente, pues. Bueno, aquí en la pantalla podemos ver parte de las marcas que LDM representa, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, quería aprovechar yo la magia del audiovisual, ¿no?, para poder presentarte y comentarte que tenemos un invitado súper especial. En este caso nos visita Consolación Vaquera, directamente desde Austria. Ella es española, pero es la Sales Manager de Sattler, de una rama específica de Sattler, que viene siendo Sattler Protects. Entonces, nada, queríamos darle la bienvenida a Consola. Por favor, Consola, un fuerte abrazo de bienvenida, caluroso abrazo de bienvenida, como nos gusta a nosotros los chilenos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Muchas gracias por la invitación a este podcast. Es la primera vez que lo hago. Sin ponerse nerviosa. No. Como tú dices, bueno, soy española, pero llevo en Austria y en Sattler ya muchísimos años. Y el tema, como has dicho, pues es un tema muy interesante porque, bueno, parece que nosotros fabricamos la membrana, va en rollos y con eso se puede crear tanto, ¿no? Claro. Es un tema que me parece muy interesante. Sí, bueno, yo acá me lo tengo anotado como, hablando de Sattler, que viene siendo como una marca o una de las marcas que define los estándares globales de las membranas arquitectónicas, ¿no? Entonces, nada, dar la bienvenida y las gracias por estar acá hoy con nosotros conversando respecto a este tema súper importante que viene siendo la arquitectura textil, para poder como democratizar la información, ¿no? Como qué tan importante es hablar de esto para la gente, para las personas y para la cultura, sobre todo regional acá en Latinoamérica. Como Consola está desde Austria, Europa, hay otra cultura, ¿no? ¿Cómo ves esa diferencia? Bueno, pues la verdad es que yo creo que en Latinoamérica estáis muy avanzados en arquitectura textil. De hecho, estáis muy bien considerados también en Europa. Tenéis grandes empresas ahí en Latinoamérica y hacéis proyectos muy, muy grandes. Ah, mira, interesante, no tenía ese conocimiento. ¿Tú, Jorge, sabías que estábamos bien posicionados afuera? Sí, porque, mira, te comento que tenemos ya algunos socios comerciales, los cuales vienen trabajando ya desde hace algunos años con nosotros y cada vez más estos proyectos están apareciendo, al menos en Perú, se están dando un poco con mayor frecuencia que antes. Justamente estaba revisando ahí unos datos, aproximadamente entre el 2021 al 2024, estos proyectos de coberturas tensadas, arquitectura textil, ha incrementado entre un 21 a 22%. Y siendo Chile precisamente y Perú los países con mayor proyecto, con mayor demanda. ¿Qué es lo que entendemos o nos imaginamos por arquitectura textil, ¿no? Yo cuando la primera vez que escuché este concepto
no sé, me imaginaba una tela como puesta sobre un techo, una estructura de fierro, qué sé yo, pero de alguna manera creo que no existe a lo mejor esa intuición de las personas, como de decir arquitectura textil es esto. Entonces, Consuela, parto contigo. ¿Qué es lo que nos imaginamos o qué es lo que deberíamos entender por arquitectura textil? Pues en arquitectura textil, digamos, en contraposición con la arquitectura tradicional, la arquitectura convencional en la que se usa el hormigón y el ladrillo, digamos, pues es una manera de crear espacios usando membranas y apoyados en otro tipo de elementos como pueden ser cables, marcos, de manera que esa membrana pueda darse una forma. Y con la intención de cubrir espacios, claro. Puede ser una carpa, puede ser la cubierta de un estadio, puede ser un pabellón temporal incluso, o puede usarse incluso en fachadas. Perfecto. Jorge, ¿qué es una membrana? Mira, aquí en Latinoamérica y precisamente en el Perú hay una diferencia entre las palabras lona y membrana. Yo creo que puedo partir desde ahí. Perfecto. Porque una lona dentro del mercado peruano es una cobertura textil, ¿ok? Puede ser de PVC u otro material, pero que tiene ciertos límites en cuanto a las capacidades mecánicas. En cambio, una membrana es un material textil que ya tiene propiamente dichas capacidades mecánicas a la tensión, rotura, elongación, etcétera, y respaldado con una ficha técnica. Perfecto. Déjenme preguntarle también algo, en este caso a Consola, ¿no? Bueno, nuestro programa se llama Plastis Expertos, ¿no? Entonces, en arquitectura textil sí o sí también estamos hablando de una gran influencia del plástico, ¿no? Realmente sí, realmente sí. O sea, las membranas, como bien ha dicho Jorge, se diferencian de las lonas y las membranas, en nuestro caso, están fabricadas con un tejido base de poliéster, que es el que le da las propiedades mecánicas al tejido, y luego lleva una cobertura de PVC, que es el que le da, digamos, el performance a la membrana. Y todo eso se ennoblece luego con una laca que luego le va a dar el acabado final, autolimpieza y todo eso que, en fin, podemos hablar después. Ya veo, perfecto. Y bueno, con esa misma teoría de la parte mecánica y demás, ¿qué es lo que, o cuál es el proceso, qué es lo que hace que una cubierta textil o una membrana deje de ser un simple material en el fondo, un simple rollo, como tú lo plasmas, y se convierta en arquitectura, ¿no? Porque ahí hay un paso agigantado. ¿Cómo lo ves? Un paso agigantado y que parece increíble que se puedan ver luego diseños tan bonitos, ¿no? Pues, bueno, con mucho software que hay para calcular estática, diferentes, pues, y con la ayuda de cables o arcos con los que la membrana, dadas sus propiedades, pues se puede tensar, se pueden hacer curvas, se puede integrar a cualquier cuestión arquitectónica, y también con una voluntad de diseño, donde interacciona la estética con la funcionalidad, donde el paso de la luz también juega un papel importante. Perfecto. Creo que se va tratando de aclarar el imaginario y nos podemos como tener unas imágenes ahí mentales, pero me gustaría pedirte ayuda con proyectar un ejemplo, una imagen, lo que tú quieras, puede ser un video también, pero para que la audiencia y también nosotros podamos entender esa visión de cómo queda arquitectónicamente o cómo debería quedar, porque me imagino que no siempre quedan así, ¿no? Como dependiendo de quiénes la lleven a cabo, etcétera. Hay una serie de pasos ahí entre que el material se transforma en esta especie de arquitectura. Entonces, ¿tienes algo por ahí que nos puedas compartir para poder visualizar? ¿Lo veis? Sí, ahí lo vemos perfectamente. Ya nos vamos haciendo una idea y bueno, para que la audiencia también pueda entender a qué nos referimos con arquitectura textil y todo lo que ya venimos introduciendo, aquí tienen una prueba fehaciente de lo que es. Y bueno, Consuela nos va a mostrar un poco más de imágenes, me imagino. Que son proyectos realizados por Sattler, ¿no? Con membranas Sattler. Sí, de hecho, este es de un cliente vuestro. Aquí hay otro, donde digamos es un poco más sencillo. Excelente. Este está sostenido, es una estructura presostática, o sea, por aire. En fin, hay pues muchos tipos de cubiertas, digamos, más o menos sencillos, velarias, que tienen ese tipo de curvatura.
Este también es, bueno, pues una cubierta en Guatemala. Este es el Gran Palais en París, Wow. donde se hizo todo el techo, el Gran Palais Éphémère. Estadio de fútbol al lado de Sevilla, Ya. lo ha hecho un cliente mío de España, y este, por ejemplo, que está hecho con Atlas tipo 4, que es el Estadio de Fútbol de Mallorca. De Mallorca. Acá. Este es otro también que se hizo hace ya más tiempo. En Uzbekistán, perfecto. En Uzbekistán. Sí, no, yo creo que a eso está, creo que debe ser donde más presente lo puede tener la gente o la audiencia en general, porque están estos típicos registros audiovisuales de la previa de los partidos, cuando se ve el estadio completamente iluminado, qué sé yo, y claro, tiene esta como inclinación hacia verse muy bonito, ¿no? Entonces es súper interesante en esa parte. Si quieres puedes dejarnos de proyectar nomás, Consola, porque ya creo que queda más o menos clara la figura. Y quiero comentarles y compartirles un dato, ¿no? El mercado mundial de arquitectura textil superó los 3.150 millones de dólares en el 2024, con un crecimiento proyectado, al doble hacia el 2033. Esto según el portal Street Research. ¿Por qué creen que ha crecido tanto el mercado o por qué se proyecta a crecer tanto? De pronto cada uno tiene su propia visión. Voy a partir por Jorge. En Perú estamos en pañales. Es un mercado incipiente, pero de rápido crecimiento. Ya se ha demostrado en los últimos años. Este cambio se nota en cada uno de los transformadores que existen. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy simple. Hay muchas empresas las cuales se dedican a las estructuras metálicas, ¿okay? La fabricación e implementación, que siempre han empleado otro tipo de materiales para la cobertura, pero sin embargo están migrando desde estos materiales tradicionales hacia las membranas actualmente. Y esto se nota bastante en estos últimos años, el interés que hay. Ahora, no solamente por parte de estas empresas de estructura metálica, sino también dentro del campo de la arquitectura, los arquitectos cuando ya están realizando sus diseños están incorporando cada vez más diseños con membranas, lo cual no pasaba hace inicios tal vez del 2000, ¿no? Esto ya se ha venido más o menos hace menos de 10 años que se está incorporando bastante. ¿Por qué? Porque en México, que digamos que sí la cultura de protección solar y el uso de estas membranas está más avanzado que en toda la parte de Sudamérica. Entonces, es como que están trayendo, no solamente por moda, sino porque se está concientizando poco a poco en toda Sudamérica la radiación UV, ¿no? La protección contra los rayos solares. Y creo que eso es lo que está tomando un poquito más fuerza también, el tema de la concientización y también estos diseños que se ven súper atractivos, ¿no? Perfecto. Consola, voy contigo. ¿Cuál crees tú que es la razón, independiente de la cifra exacta o esto que yo te acabo de dar como dato, a la larga se entiende y se interpreta como que va en alto crecimiento, ¿no? Eso es como lo que podemos sacar en conclusión en términos simples. Y se mencionan palabras como claves, ¿no? Como materiales que son más sostenibles, una eficiencia energética, que tú también lo comentaste, y hay una libertad en el diseño, que también lo hablamos. Pero, ¿por qué crees tú que entonces este campo está creciendo y desde una mirada de pronto desde Europa hacia Latinoamérica, ¿no? Y toda la región? Pues yo creo que, como he comentado antes, en confrontación con la arquitectura tradicional, pues es una manera de construir muchísimo más flexible y que no tiene por qué ser de manera tan permanente en el tiempo. Sé que, pues, no sé, por ejemplo, para membranas damos garantías muy avanzadas de muchos años, pero un edificio hecho de hormigón o ladrillo no se cambia después de 20 años, por ejemplo. Una membrana sí que la puedes cambiar y es muy versátil. O sea, puedes cambiar el color, como qué luz puede pasar o cuál no, y el coste de hacer ese cambio es mucho menor que el de la arquitectura tradicional. Voy contigo, Consola, con una pregunta súper directa en términos como más enfocada en Sattler como tal. ¿Cómo crees tú que la compañía ha aportado en el desarrollo de membranas más eficientes y más duraderas?
Bueno, pues a lo largo de los años, digamos, Sattler ha ido mejorando sus productos en la línea de arquitectura textil. Hay elementos importantes como son, por ejemplo, el hilo de baja capilaridad o no, si se debe usar o no, el uso de diferentes tipos de laca, o con un primer más laca. O sea, hemos ido mejorando, incorporando elementos dependiendo de factores importantes como son las condiciones atmosféricas, donde se vaya a colocar la estructura, y también teniendo en cuenta si es una estructura permanente o no. Entonces, todos estos, digamos, el performance que se le puede dar a una membrana tiene un amplio abanico, dependiendo, pues, eso de qué durabilidad se espera de la membrana, dónde se vaya a colocar, a cuánto tipo de radiación ultravioleta está expuesto o no, es un sitio de mucha humedad o no, se quiere que se use el material para que sea opaco o no, y también tiene una función de cierto aislamiento térmico y acústico. Realmente con el térmico creo que una manera más que la membrana es la manera de construirlo, construyendo pues una cámara entre doble membrana, por ejemplo. Eso se sale de mis conocimientos, pero se puede lograr así. Aún así, claro que puede tener tienen las membranas un coeficiente de conductividad térmica y todo eso, y también de cierto aislamiento acústico. Tenemos, por ejemplo, una membrana espumada que tiene este tipo de propiedades. O sea, en ese sentido hemos ido avanzando. Quiero preguntarle a Jorge, ¿cuál crees tú que son los factores que determinan cuál de estos tipos de membrana utilizar, dependiendo de quién lo compra, ¿no? Como lo quiero llevar a la realidad de Perú en particular, ¿no? ¿Cuáles crees tú? Porque así como Consola nos ha mencionado, y también deben haber otros proveedores en esta materia, debe haber una cantidad enorme de membranas en el mercado, pero generalmente los mercados se comportan o suelen responder a sus necesidades propias según la zona geográfica, como bien menciona Consola. Entonces, ¿cuál crees tú que, respondiendo a Perú, son los factores que más toman en cuenta las personas al momento de elegir una membrana? Uh-huh. Mira, Sattler tiene muchas líneas textiles de membranas para diferentes aplicaciones. En Perú la solución se toma de acuerdo al clima, generalmente, ya que Perú tiene diferentes tipos de climas dependiendo de la región, costa, sierra y selva. Y esta aplicación que se vaya a dar depende mucho del clima, del lugar donde va a estar, la zona geográfica. Mira, depende mucho de que si es que es una zona muy lluviosa, por ejemplo, una zona de la selva del Perú, no permiten una membrana que, por ejemplo, 600 gramos, 700 gramos, sino a partir de 900 gramos hacia arriba. Que son, ya me imagino que son las claves, ¿no? Como lo primero que debe determinar la persona es dónde estoy parado, dónde quiero realizar mi proyecto, y en base a eso también voy analizando qué tipo de membrana. Ahora que tú hablabas mucho del calor o en este caso la zona costera, etcétera, me puse a imaginar inmediatamente, Consola, ¿cómo crees tú que se comportan estas membranas? Ponte tú en una zona como la Patagonia, en el caso de Chile, que son lugares donde nieva mucho y además de eso hay un montón de viento y a lo mejor las personas pueden tener una duda al momento de implementar una membrana así. Digo la Patagonia y la podemos homologar por alguna otra zona de, no sé, del norte del continente, como Canadá o Estados Unidos, algún sector donde nieve mucho y se comporte más o menos similar. ¿Cómo crees que se comportan ahí con nieve y todo lo demás? Bueno, en lo que respecta a las diferencias de temperatura, en un principio no debería haber ningún problema porque tienen un amplio rango de, digamos, de resistencia. ¿Qué ocurre con una membrana cuando está expuesta a temperaturas frías extremas, digamos? Pues, como puede a lo mejor decir el sentido común, empieza a ponerse rígida. O sea, con el frío, la membrana plástica que está hecha de PVC blando, se dice en definición, se pone rígida, y si se pone rígida, pues puede ser que si se dobla puedan formarse pequeños, se puede rasgar, digamos. Correcto. Si estamos hablando de temperaturas extremas de calor, pues bueno, pues puede ser que
realmente no se va a deshacer el material, a menos que esté a no sé cuantísimos grados, no se van a caer las gotas de PVC, pero sí puede ser la pasta de PVC tiene distintos componentes químicos, como pueden ser los estabilizadores o plastificantes, y puede ser que a temperaturas extremas altas, pues esos plastificantes emigren antes y el material pierda sus propiedades o se envejezca antes que el envejecimiento normal. Ya, perfecto, comprendo. Respondiendo a eso mismo, ¿qué hay del mantenimiento para Jorge, para este tipo de materiales? Da lo mismo, podemos hablar de diferentes tipos, pero el mantenimiento en general para las membranas que se van a comportar en lugares como extremos, ¿cómo debe ser? ¿Qué se les aconseja en general a las personas? Sin entrar tanto en el detalle en particular, pero me imagino que tienen un mantenimiento, ¿no? Mira, eso es una ventaja también que tenemos cuando usamos membranas, porque la limpieza o el mantenimiento es sumamente sencillo, de verdad. Hay empresas inclusive en México, en Perú todavía no lo hay empresas en México que se dedican particularmente a la limpieza. Y ellos lo que hacen, por ponerte un ejemplo, suben con sus arnés, líneas de vida, se conectan, ¿no? Y pueden caminar por las membranas. Caminan por las membranas y con simples trapeadores, trapos industriales, sin usar muchos solventes, solamente con agua, jabón, una solución rápida, limpian, sacan el polvo y queda en perfecto estado. Ya, perfecto. Yo quiero quedarme con eso porque inmediatamente cuando tú me hablas de una persona que se suba arriba o esté como en contacto directo con su peso en la membrana, creo que puede haber por ahí una especie de mito respecto a el gramaje en relación a las membranas, ¿no? Como suele a lo mejor pensarse que mientras una membrana sea más gruesa, porque las membranas se dividen por gramaje y así van cambiando sus tipos, pues puede soler imaginarse la gente que según mientras mayor sea el gramaje, la membrana es más resistente o será de mejor calidad. ¿Eso es o no es verdad? Es un mito, la verdad, porque mira, la base de una membrana es el alma de poliéster que tiene por dentro, el tejido que tiene por dentro. Entonces, particularmente en Sattler hay dos tipos, ¿no? Uno que es Poliplan, que es un tejido Panamá, el común, el más conocido, y Atlas, que tiene un tejido patentado, que es el tejido Atlas, entonces que ofrece mayor resistencia. Entonces, partiendo desde este punto, es de que yo he visto membranas, fichas técnicas que pueden tener, por ejemplo, si partimos de 900 gramos, hay membranas que pueden tener 950, 970 gramos, pero sin embargo en su ficha técnica los parámetros, tanto en tracción, por ejemplo en rotura, son menores que la que nosotros manejamos de 900 gramos. Perfecto. Porque todo es la base, ese tejido de poliéster que está por dentro. Entonces, no necesariamente una membrana de mayor espesor con mayor PVC es más resistente. Ya. Creo que es una buena explicación, ¿no, Consola? Y aprovechando de colgarme de lo que habla Jorge y de esta diferencia entre Poliplan y Atlas, vámonos con Atlas, con que a lo mejor no hemos entrado mucho en detalle. Según Sattler, sus membranas Atlas tienen una mayor capacidad de reflejar la radiación solar, reduciendo considerablemente las temperaturas que se sienten debajo de estas mismas. Y además incorporan lacas de dióxido de titanio que prolongan la vida útil y mejoran la resistencia UV. ¿Cómo adentras tú o cómo presentarías tu Atlas en el versus contra cualquier otro tipo de membrana? Bueno, pues nosotros tenemos un logotipo que es Brighter, Stronger for Longer para Atlas, y de verdad que esas tres palabras para mí resumen totalmente lo que es la línea de productos Atlas. Atlas, lo que radica la diferencia es realmente en el tipo de ligamento. Como ha dicho Jorge, no es el tipo de ligamento Panamá, sino que es un ligamento diferente, en el que el entrelazado es diferente. Y ese entrelazado es el que hace que a igualdad de peso las resistencias sean superiores. Además, ese tipo de entrelazado hace que el propio tejido base sea más liso. O sea, la propia estructura, lo que es la base, no hace esa forma sinusoide que hace con el tipo de ligamento Panamá típico, donde, digamos, las cumbres y los valles hace como una estructura sinusoide.
cuando se hace la cobertura de PVC, las cumbres y los valles no se cubren a igualdad con la misma cantidad de PVC. En las partes de arriba tiene menos PVC, en las partes de abajo tiene más, y el atlas el tejido base es mucho más uniforme, con lo cual la cobertura de PVC también es más uniforme. Entonces, Bryta, en este sentido, como estaba diciendo, porque además es el blanco más blanco del mercado, el PVC tradicionalmente en arquitectura textil se usa el color blanco. Bryta, porque brilla más no solamente por el color, sino también porque la superficie es más lisa. Stronga, porque el ligamento Atlas hace que las resistencias a igualdad de peso sean superiores. Y Forlonga, porque ennoblecemos la membrana con un doble sistema de lacado. Y eso es lo que le da, digamos, una mayor vida útil al tejido. Y por eso damos las garantías extendidas en relación a las típicas de Poliplan. Quiero entrar a otra materia, chicos, si me lo permiten, que tiene que ver con... hoy sabemos que una cubierta puede ser más ligera, más eficiente y además más bonita. Como diríamos acá en Chile, tiene las 3 B: buena, bonita y barata. Pero me quiero quedar con la última, barata. Entrando en materia pues, presupuestaria, que me imagino también debe ser una pregunta que las personas deben hacerse, los quienes la implementan y quienes trabajan con las cubiertas en general. ¿Cómo andan los proyectos de arquitectura textil en términos presupuestarios versus un proyecto de otro tipo de arquitectura? Jorge, que estás más conectado a lo mejor con la realidad regional de Latinoamérica. ¿Cómo ves tú esa parte? Mira, en cuanto al precio y el tema de barato, es un sí y es un no. Ok. Porque sí, si es que lo tomas en cuenta y en comparación con proyectos con elementos tradicionales, ¿no? Una estructura de concreto, por ejemplo, ¿no? O de metal u otro. Entonces, ese tipo de materiales, en cuanto a presupuestos, sí te va a salir mucho más económico, ¿no? Que levantar todo un muro, un techo, un hangar solamente con concreto. Entonces, en esa parte sí podría ser más manejable el presupuesto. Pero, sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista ya de coberturas textiles, depende mucho del diseño, no únicamente de la membrana. Pero yo creo que sigue siendo una excelente alternativa en cuanto a tema de presupuesto. Yo lo estoy comparando nuevamente con la realidad de Perú porque desde un inicio hablé del tema de las lonas, claro. Que este tipo de lonas, al no tener estas capacidades mecánicas ni todos los atributos que tienen frente a la radiación solar, sí el precio está obviamente más por esta cantidad de aditivos que tiene. Ese es lógico y es aceptable, ¿no? Pero sin embargo estamos tratando de luchar contra este tipo de pensamiento aún, en que una lona es un material que debe ser barato y que te debe servir pues para unos 10 años como algunos lo necesitan, ¿no? ¿Cómo pasa allá en Europa, Consola? ¿También existe esta mitología, por así decirlo, de que es más barato efectivamente? Bueno, yo como ha dicho, muchos no saben qué precio puede tener una lona o cuánto puede comportar una estructura de arquitectura textil en comparación con la arquitectura tradicional. Pero yo, sin saberlo, a ciencia cierta, sin duda va a ser mucho más económico. Entonces, bueno, tejidos hay muchos, de muchos rangos diferentes. Y la cuestión es pues ver qué tipo de membrana se puede adecuar al proyecto que sea. Como ya sabes, eso no lo hemos mencionado, pero en arquitectura textil se suelen, bueno, se clasifican las membranas por su gramaje y resistencias de tipo 1 al 5. Creo que es algo que en general se habla así en todos los fabricantes. Claro, el mensaje en el fondo es a no precipitarnos a decir, me voy por esta vía y va a ser muchísimo más económico, porque va a depender del tipo de membrana, me imagino, que vamos a utilizar, y del tipo 1 al tipo 5, como mencionas. Debe haber una brecha importante en términos de el proyecto en total, en su capacidad presupuestaria. Así que es un muy buen mensaje para la audiencia, para que no piensen y dar de baja ese mito a lo mejor que
sí o sí puede ser totalmente más barato porque hay bastantes factores que analizar antes de asegurarnos con un presupuesto. Un dato técnico. Más del 60% de los nuevos proyectos europeos utilizan modelado paramétrico y simulación térmicas antes de construir para optimizar costos y para optimizar el rendimiento. Esto según el portal de Textile Architecture Association Report del 2024. Consola, ¿cómo ves esto en términos de impacto en los clientes finales? Y porque es un dato de la industria europea. Y después quiero rebotar contigo, Jorge, ¿cómo lo ves acá en Latam? Consola, voy contigo. Sí, pues yo creo que es un aspecto cada vez más importante. Como todo, bueno, no sé cómo será en Latinoamérica, pero aquí en los últimos años se han disparado los precios de la electricidad. Y bueno, tenemos unos objetivos también de emisión CO2 impuestos por la Unión Europea. Entonces son conceptos muy importantes para, digamos, la forma de construir para conseguir la mayor eficiencia energética posible. Intentando aislar los edificios lo mejor posible y generando energía lo más ecológica y sostenible posible. No, se entiende. Tú, Jorge, ¿cómo lo ves acá en Latam? ¿Ocurre esta tendencia de utilizar el modelado paramétrico y la simulación térmica? Sí, es necesario y es vital. Actualmente todos los proyectos tienen que tener una memoria de cálculo. Bueno, primero el arquitecto es quien puede realizar el diseño y para eso puede algún software un poco menos pesado, no tan complejo. Emplean AutoCAD, inclusive con SketchUp, que es mucho más accesible, más fácil para poder trabajar solamente diseño. Pero cuando ya se realiza la memoria de cálculo, que lo hace un ingeniero civil, bueno, firmado por un ingeniero civil, emplean otro tipo ya de softwares que son más especializados. Emplean mucho mPanel, algunos Rhino también, pero generalmente mPanel es el software que se emplea generalmente en Perú, porque no únicamente te da diseño, sino también ya cálculo de fuerzas, ¿no? Fuerzas de tensión. En cada punto usted te puede pronosticar qué tipo de gramaje inclusive de membrana podrías utilizar. Se pueden ingresar fuerzas de viento, que son estas fuerzas de succión, que también afectan bastante al proyecto, ya que al estar tensionado se forma con una vela de un barco. Entonces se puede realizar inclusive cálculos de las zapatas, que son las bases de concreto donde va a estar anclados los parantes metálicos, ¿no? Entonces es un tema muy profundo, muy analítico, de mucho cálculo y todo proyecto tiene que estar con su memoria de cálculo porque estamos hablando de coberturar espacios donde hay personas, donde hay vida, ¿no? Perfecto. Quiero pasar a la parte de Latinoamérica en particular, América Latina en general. Ya sabemos que la arquitectura textil viene avanzando con fuerza, impulsada por proyectos que buscan la sostenibilidad y la eficiencia que ya conversamos. Partir por preguntarte a ti, Jorge, ¿cuáles son las principales barreras culturales o técnicas que hay que derribar o que hay que adoptar para que se puedan adoptar más soluciones como esta, más proyectos como estos en la región, particularmente también con tu conocimiento de Perú o Chile? Uh-huh. En primer lugar, la primera barrera, creo yo, es que conozcan la palabra membrana. Okay. Su aplicación, para qué sirve, que es una alternativa para implementar en coberturas de techos, realizar todo tipo de instalaciones en realidad también. Como segundo punto, creo yo, otra barrera es incorporar, ya lo había dicho, pero es incorporar nuevamente la concientización. Eso parte desde la educación de los profesionales que tenemos en Perú, arquitectos, ingenieros civiles, porque ellos con todo el conocimiento que puedan obtener a través de estos estudios y especializaciones, transmitan al usuario final y de que realmente este producto es una solución no únicamente por estética, por verse bonito y agradable, sino por un tema de protección y de salud. Perfecto. Bueno, esperemos que a la audiencia le haya quedado claro o hayamos podido aportar un poco a aclarar la diferencia entre una lona y una membrana.
Por supuesto, hay mucho más que interiorizar y hay portales, en Sattler mismos tienen una página de acceso a poder conocer un poco más respecto a las membranas y demás. También en LDM tienen un portal para poder instruirse un poco más en esta materia, pero esperemos haber aportado a la definición de membrana como tal y poder hacer esa concientización. Consola, voy contigo a preguntarte, ¿cómo crees que puede ser el EDM un agente importante en el vínculo entre la tecnología europea y las necesidades locales de acá de la región, ¿no? Y cómo ocurre esta relación entre Sattler y el EDM, cómo la ves tú y cómo ves ese aporte? Bueno, pues yo creo que el EDM es el vínculo entre Sattler aquí de Europa y Latinoamérica. Tenéis un equipo comercial instalado en un montón de países en Latinoamérica. Tenéis un equipo que además está cerca de los clientes ahí en cada país y que sabe qué necesitan los clientes de ahí. Y para mí el EDM es realmente es propiamente el vínculo entre nosotros y Latinoamérica. ¿Y cuál es la mirada de Sattler, según tú también, sobre los mercados latinos, ¿no? En este caso en particular Chile y Perú, que se están mostrando como parte ascendente, ya no tanto como está consolidado México, por ejemplo, pero ¿cómo ves tú desde Sattler o cómo ves Sattler estos mercados? Pues los vemos con mercados, en general, Latinoamérica con un gran potencial de crecimiento. En Chile y Perú concretamente, pues creo que tiene, aunque no, digamos, no mucha tradición de arquitectura textil, pero hay ya proyectos o empresas que están en este sector y que están muy bien posicionadas en el mercado. Y la cuestión nuestra es pues que se hagan más proyectos con nuestras membranas. Perfecto. Creo que es un muy buen punto, Consola. Era una pregunta natural en vista de cómo está creciendo el mercado, de las cosas que va comentando Jorge también y de aprovechar la experiencia que tiene, ¿no? Y bueno, Jorge ha tenido la oportunidad de estar en Perú, en Chile. Podríamos entrar mucho más en detalle, pero creo que podemos dejarlo por ahí. Me gustaría, sobre todo, porque tengo en cuenta el tema de sus tiempos, así que quiero ir como caminando hacia la conclusión, hacia el cierre de nuestra experiencia en esta tremenda aventura, en este segundo episodio. Y nada, partir por mencionar que sabemos que la arquitectura textil ya no solo protege, sino que redefine cómo convivimos en el entorno las personas. Se genera una cierta sinergia también que va entre las personas, el medio ambiente y la infraestructura, que a mí me parece una de las cosas más importantes de esta materia. Unas preguntas finales en este caso para ti, Consola. ¿Qué cambios visuales, técnicos, de innovación imaginas que se vienen en la próxima década en particular desde Sattler? ¿Cómo viene esa mirada hacia el futuro? O sea, en lo que se refiere a la construcción textil, yo creo que aparte de usarse la membrana como una cubierta, yo veo cierto futuro de usarla como envolvente. Como ya sabéis, he estado la semana pasada en un simposio de arquitectura textil en Múnich y ha sido también un tema, bueno, todo era de arquitectura textil, pero un tema es cómo se pueden aumentar la eficiencia energética de edificios que ya están, edificios que se han construido en los años 60, 70, que son pues todos rectos, aquí en Europa son todos iguales. No tienen nada bonito, están muy mal aislados o tienen poca luz. ¿Y qué se puede hacer con esos edificios? Y una manera es de usar la membrana también como fachada. Cuando se habla de fachada no hay por qué irse directamente a un tejido mesh. Se puede usar también membrana de las que nosotros, o sea, membrana tradicional, digamos. Luego depende de las dimensiones que vaya a tener el envolvente, se usan de cierto gramaje y resistencias u otra. Correcto. Y esa fachada, o sea, el objetivo de esa fachada es precisamente pues, aislamiento térmico, aislamiento acústico, que deje pasar luz o sombras, dependiendo de vientos por donde salga el sol, sombras y todo eso. Y también en la próxima década, pues yo creo, o estamos trabajando mucho
en cada vez más la incorporación de elementos o de materia prima de fuente reciclada. O sea, yo creo que es en dirección al futuro. Y conseguir sistemas de lacado que puedan repeler aún más o, digamos, proteger aún más la membrana de los rayos ultravioletas y de la degeneración con el tiempo. En ese sentido veo yo donde se puede mejorar la calidad. Bueno, eres la voz autorizada, ¿no? Viene, bueno, Consola lo mencionó al inicio, pero ella viene llegando de un evento en Múnich que, perdona, ¿me recuerdas el nombre del evento, Consola? Structural Membranes, bueno, organizado por la Universidad Politécnica de Barcelona y el CIMNE. Uno de los eventos más grandes en la materia, ¿no? Del mundo, debe ser. Sí. Correcto, entonces trae toda esa tenemos que estar ahí también, Consola, nosotros. Sí, mira, Jorge ya está sumándose ahí al evento, ¿no? Pero es la voz autorizada para poder darnos esta especie de feedback respecto a cómo se viene posicionando o cómo se pretende o proyecta posicionar la industria de la arquitectura textil en su región y también acá en Latinoamérica probablemente, que después vaya decantando. Jorge, me gustaría a ti preguntarte como una pregunta más conclusoria. ¿Qué consejo le darías a los arquitectos jóvenes o a los socios comerciales que implementan y trabajan este material que quieran trabajar con membranas en el futuro, ¿no? Como que quienes todavía no se han adentrado, pero tienen la duda de hacerlo. ¿Con qué partirías tú? ¿Qué les aconsejarías? Mira, las estructuras ligeras es una rama dentro de la arquitectura. Es una ciencia que ahorita se está implementando y está ganando bastante terreno en Perú. Hay muchos arquitectos e ingenieros jóvenes. Yo he conocido varios personalmente también en esta última feria que hubo en Perú, que fue el Expodeco, que es la feria más grande en cuanto a decoración y arquitectura también. Y lo que yo les podría sugerir y también recomendar es que puedan informarse bastante bien sobre las oportunidades que existen en Perú con las marcas que se están haciendo llegar. No estamos hablando únicamente de Sattler, en realidad de todo el mercado, porque gracias a esta mayor demanda que va a haber, la oferta se va a incrementar, ¿no? También solamente rescatar un último punto de lo que mencionó Consola anteriormente, es de que cómo lo ve hacia el futuro. Me pareció bastante interesante lo que mencionó como tipo cubiertas o envolventes, ¿no? Ya, esto también se da bastante, es una tendencia que está ocurriendo bastante bien. Actualmente en Perú hay un sector, ¿no? que se denomina Living Outdoor, que son casas o espacios que están a las afueras, en sitios rurales, campestres, donde construyen, por ejemplo, domos, ya, que están cubiertos únicamente con las membranas, o espacios como tipo cabañas, que le están incorporando materiales como membranas también. Entonces, dentro también de esa Feria Expodeco, hubieron muchos representantes de este tipo de empresas. Entonces, me llamó mucho la atención esto porque se está dando. Y yo creo que también eso va a ser el futuro, ¿no? De que sirvan esa aplicación no únicamente para cubrir, sino también para envolver espacios, ¿no? Qué interesante, claro, ¿no? Conceptos muy potentes. Envolver, cubrir, proteger, etc. Si tuvieran que describir la arquitectura textil en una palabra, ¿cuál escogerían? Consola, ¿cuál escogerías tú? Yo diría versatilidad. Versatilidad. Pues me robó la palabra. Te la robó. No, ¿sí? Tienes que elegir otra. Yo tenía otra que también me parece muy buena, que es ligereza, porque realmente, eso no lo he dicho, una ventaja que pienso que también tienen las estructuras de arquitectura textil frente a la tradicional, es que son todas ligeras. Hay muchas que tienen solo un par de mástiles o de cables y ves nada más que, digamos, la cubierta. Entonces, ves todo despejado, se integra muy bien en el sitio que se quiera cubrir o que se quiera sombrear. Las dos palabras me parecen buenas. Ya le robaste dos palabras a Jorge. No, y se quedó sin ni una. Se quedó en blanco. Yo tengo una tercera. A ver. Sería oportunidad. Porque muy interesante. En países como el de nosotros, en LATAM, creo que es una fuerte y potente oportunidad
no únicamente para las empresas implementadoras, los transformadores, sino para todo público que quiera tener en su espacio una estructura que te va a ayudar en cuanto a la temperatura, a la cantidad de aire que puedas tener, o a la decoración de tu espacio, tu lugar. Entonces, versus a las construcciones tradicionales, creo que es una excelente oportunidad para el usuario final, como para el transformador, como para quien fabrica también, que en este caso es Sattler. Claro, claro, correcto. Pues me gustaron sus palabras. ¿Qué les puedo decir? Están como muy precisas, muy eficientes. Quiero darles las gracias por acompañarnos en este episodio a ambos. Creo que ha sido una conversación súper interesante respecto a toda esta sinergia que se da en torno a los diseños de proyectos de arquitectura textil y cómo conversan con el medio ambiente, pero también muy enfocados en proteger a las personas, que me parece es una de las tantas misiones de LDM, ¿no? Uh-huh. Para las personas o la audiencia que nos esté viendo, socios comerciales o quienes quieran trabajar con materiales de este tipo y adentrarse un poco más en la arquitectura textil, por favor pueden conocer más respecto a las soluciones que ofrece Sattler a través de ldm.la y bueno, en Perú en particularmente, todas las personas que nos puedan estar viendo ya conocieron aquí al hombre, al indicado, ya tiene todo un manejo, un conocimiento respecto a las membranas y a todo el mercado, particularmente la arquitectura textil, don Jorge Bonilla. Contactarse con él también en caso de que tengan más consultas al respecto. En Chile quedamos pendientes, pero bueno, desarrollaremos alguna materia más allá o un tema más en particular al respecto. Así que agradecerles nuevamente. Consola, no sé si quieres cerrar con alguna conclusión, algún llamado de Sattler, alguna mención en particular a tu equipo, etcétera. Yo pues bueno, os doy las gracias por esta invitación. A lo mejor ese es el primer podcast de muchos otros que sigan. Sí, así es. Y gracias por vuestra labor y vuestra profesionalidad. No hay nada que agradecer. Una de las misiones importantes de esta materia es democratizar el conocimiento y la información al respecto, porque uh-huh. Si no, no hay otra forma de crecer, ¿no? De informarse, y creemos que educar uh-huh. siempre ha sido una de las razones principales con las que se puede empezar a hacer crecer los mercados, en particular de distintas materias, etcétera. Así que nada que agradecer, te damos las gracias a ti por participar, por la buena disposición, por la importante información de alta relevancia que nos compartiste hoy y que esperamos le haya sido de mucha utilidad a nuestra audiencia. Jorge, ¿te gustaría cerrar con algo a ti? Agradecerte a ti, Ignacio, por la oportunidad aquí de este pequeño espacio, y a Consola también por acercarnos estas soluciones, ¿no? Ya que sin empresas como Sattler, en realidad sería un poco más difícil. Tal vez seguiríamos dentro de este pensamiento conservador en cuanto a coberturas, ¿no? Y bueno, estamos impulsando, ya saben, estamos en contacto, cualquier consulta adicional, alguna información, o sea, con todo gusto. Creo que tenemos esa misma predisposición para absolver las dudas, ¿no? Por parte de Consola, tanto tú, Ignacio, y de parte mía. Pues con eso concluimos entonces. A nuestra audiencia les mando un gran abrazo. Nos despedimos. Gracias por vernos. Por favor, síganos en las redes sociales, LinkedIn, YouTube y todas las otras que puedan existir por ahí. Y nada, a seguir informándose al respecto. Nos veremos en un próximo capítulo de Plasti Expertos al Aire. Que estén muy bien. Adiós. Gracias.